de carácter espiritual. Porque decíamos en uno de los epítemos en el programa anterior, y es que todos los fenómenos que usted puede considerar y ver a su alrededor tienen un alto grado de contexto espiritual. Así sean conflictos de carácter social, así sean conflictos de carácter económico, así sean conflictos de carácter laboral, así sean conflictos de la naturaleza que sea, incluso así sean conflictos de carácter religioso. Y vea usted cómo el mundo durante esta última semana ha estado hablando del mundo cristiano, porque el mundo cristiano, considerado así por la clasificación que oficialmente a través de los organismos internacionales se hace en alusión a la clase de profesión de fe que hacen las personas o una sociedad o una comunidad en el mundo entero, la han clasificado en sociedades cristianas o religión cristiana, incluyendo la religión católica y la religión evangélica. Ellos le llaman así religión evangélica, aunque hemos aclarado en otras oportunidades que el mundo evangélico no es religión, ni pretende serlo nunca jamás. El mundo y la comunidad evangélica aquí y en cualquier parte del mundo es el auténtico pueblo de Dios, lavado a través de la sangre de Jesucristo, quien redimió o ha redimido los pecados de los que hemos confesado su nombre como nuestro Salvador. Pero el mundo cristiano en términos generales, refiriéndonos propiamente a la religión cristiana católica, ha estado expectante en relación no solamente al fallecimiento del último papa hace menos de 15 días, y hace apenas 2 días la proclamación o el anunciamiento del nuevo pontífice de la religión o de la iglesia católica en el mundo. La religión católica o la iglesia cristiana católica, porque hay que decirlo, se confiesa así como cristiana, pero católica también en términos que atañe un concepto de carácter universal, porque la palabra católico quiere decir exactamente eso, universal. Y es el caso, mis estimados amigos y hermanos, que la religión católica, en este caso muy propiamente la Iglesia Católica, fluye alrededor de no menos de 1000 o hasta 1200 personas profesantes de la fe y del dogma católico. Y vea usted, porque las estadísticas en cuanto a religión en el mundo dan cuenta, por ejemplo, que mientras, escuche bien, la religión cristiana en términos generales decrece, otras religiones en otras latitudes del planeta y también de este lado del planeta, hablo del hemisferio occidental, especialmente las religiones orientales y asiáticas han tenido un despegue exponencialmente alto en cuanto al crecimiento y a la expansión de estas clases de doctrinas y de fe religiosas que contravienen en gran parte los dogmas de la Iglesia cristiana católica. Y digo, las estadísticas registran un decrecimiento. Y este es un fenómeno digno de poder examinar de una manera, aunque de carácter somero. Y es porque cabe hacer una buena pregunta. ¿Por qué mientras la fe cristiana decrece, ahora mismo la religión con más alto grado de crecimiento en el mundo es la religión islámica? Y no se trata solamente de considerar
el número o la cantidad del segmento de población que hay en estos países que tradicionalmente han diseminado la fe islámica en el mundo, sino porque hay un componente que vea usted cómo aquí la religión en el mundo se mezcla con los intereses de carácter políticos e ideológicos en el mundo. Esto que estoy haciendo es un análisis un tanto profundo de carácter sociológico y que en muchas universidades pudiera ser digno de una temática de análisis también de carácter religioso, porque la religión es un tema no solamente de carácter eclesiástico, sino también que se ve también desde el punto de vista político. Y digo esto porque el alto contenido ideológico que muchas sociedades en el mundo profesan se alimentan, escuche bien, se alimentan de la fe religiosa que profesan esos pueblos. Un típico ejemplo de esto que le estoy mencionando es la revolución islámica en el mundo. Usted se da cuenta, por ejemplo, cómo el mundo islámico conmina a las personas no solamente a expresar su fe en Mahoma o en la religión islámica, sino que so pena de ser castigado, de ser marginado o de ser visto, como lo subraya este epíteto, que de acuerdo a las enseñanzas del Corán se les dice a ellos que aquellas personas en el mundo que no profesan la religión islámica deben ser consideradas así como infieles, y estos infieles deben de ser combatidos, si es posible, hasta el exilio, el encarcelamiento o en caso extremo la muerte por no comulgar con la fe que ellos profesan. Y no estoy exagerando con lo que digo, ni me estoy inventando cosas. Ahí tenemos, por ejemplo, la revolución islámica iraní de 1979, que convirtió al país de Persia, en este caso ahora denominado así el moderno Irán, como el país fundamentalista islámico más peligroso en el mundo. Tanto así que los mismos estados occidentales democráticos como Francia, Alemania, Europa, Italia y otros tantos, incluyendo de este lado los Estados Unidos de América, consideran como el bastión del terrorismo internacional, que no solamente alimentan las ideologías, sino que financian con grandes presupuestos económicos y militares a aquellos grupos irregulares fundamentalistas, no solamente revolucionarios, sino también invasores, que quieren en este caso invadir, exterminar y hacer desaparecer del mapa del planeta al Estado de Israel. Y aquí vamos entrando en contexto en relación a toda esta suerte de fenómenos de carácter ideológicos, políticos, que se están mencionando ahora mismo en la agenda internacional de la diplomacia de la mayoría de los países en el mundo. Claro, esta exposición pudiera ser para algunos de carácter académico, porque tengo que decirle, todas estas temáticas que le hago mención se estudian desde el punto de vista del derecho internacional, pero también se estudian desde el punto de vista de la política internacional, porque la incidencia de todos estos fenómenos es lo que ahora mismo tiene convulsionado al mundo de la manera que está. Fíjese usted,
Este conflicto internacional, el cual hacía mención en el último programa, que es uno de los conflictos de mayor envergadura que tiene literalmente a la diplomacia internacional como el tema principal para ser sometido cada vez que haya oportunidad de ser sometido a una agenda en los foros políticos, en los foros diplomáticos, en los foros académicos, porque tiene tanta incidencia en la opinión pública mundial que muchas veces se nos olvida que este conflicto tiene un origen bíblico y tiene un origen de carácter espiritual. Quiero leerle o permitirme leer lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículos 3 en adelante. Dice el Señor: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Lo que le voy a decir ahora mismo no es un invento, ni es el resultado de una imaginación como los fanáticos intelectuales y materialistas allá afuera, y quizás alguno de ustedes me esté escuchando o viendo en esta oportunidad. Pero vale la pena considerar por qué uno de los conflictos más grandes que ahora tiene puntuariamente como el principal tema en la agenda de las discusiones a nivel de los gobiernos en el mundo es el problema entre Israel y sus vecinos árabes. Israel, considerado así como el país más o uno de los países más pequeños en el mundo, para que usted tenga una idea. Le está hablando un salvadoreño y nosotros vivimos en El Salvador, cuyo territorio, después del fallo de La Haya, que una gran porción de territorio quedó del lado de nuestra vecina hermana República de Honduras. El Salvador, después de tener casi 22,000 kilómetros cuadrados, ahora se reduce a alrededor de 20,000 kilómetros cuadrados. Israel está situado en el centro del planeta Tierra. Cualquier referencia de carácter geográfico en que usted pueda tomar coordenadas para ubicar en el mapa mundi al Estado de Israel, verá que Israel está situado, y la Biblia lo dice de esta manera, el pueblo que está en el centro del planeta, y ese es Israel. Un pequeño país de la dimensión territorial y geográfica casi exactamente del mismo tamaño de la República del Salvador, para que usted tenga una idea. Somos dos países hermanos. Israel, cuyo nombre significa príncipe, Mesías o Salvador, y nuestro país se llama El Salvador. Somos dos repúblicas hermanas que compartimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tenga usted una idea. No hace poco el gobierno de la República de El Salvador dio cuenta que dentro de los registros históricos acerca de la denominación oficial original que tiene nuestro país, El Salvador se llama exactamente República del Salvador del Mundo. Así se llama, República
Se llama así, perdón, República de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Por eso el mundo católico en El Salvador tiene como el patrón religioso al Salvador del mundo. Y ahí tenemos un monumento erigido en una de las principales plazas enigmáticas en la capital salvadoreña de El Salvador del mundo. Bien, esta es una referencia de carácter histórico nada más. Pero debo de decirle, volviendo a Israel, un pequeño país que a su alrededor tiene no menos de 22, casi 30 millones de enemigos confesos por parte de aquellos países árabes islámicos como el enemigo principal y acérrimo, cuyo objetivo es hacerlo desaparecer, como bien lo han confesado las autoridades religiosas y políticas de Irán, hacer desaparecer a Israel del mapa. Pero no solamente Israel, pero no solamente Irán. La mayoría de los estados islámicos a su alrededor son confesos enemigos del moderno Estado judío o el moderno Estado de Israel. Hay una pregunta latente que subyace muchas veces sin respuesta en la conciencia de las personas. ¿Por qué Israel es considerado como un enemigo? Pero ahora se vuelve que no solamente es considerado como un enemigo natural de los estados islámicos, sino que en el mundo occidental se ha levantado, se ha despertado lo que en su momento, hacia mediados o antes de mediados del siglo pasado, se exacerbó aquel sentimiento antisemita o anti-israelí que se respiraba en el ambiente social prácticamente de todas las naciones del mundo, hasta llevar a convertir a Israel, ser considerado como un enemigo, para hacerlo desaparecer. Y ahí tenemos el conflicto durante la Segunda Guerra Mundial, que solo la Alemania nazi hizo matar a no menos de 6 millones de judíos durante esta conflagración. De manera que hay antecedentes, no solamente en el pasado reciente, sino también mucho más antes. Desde tiempos antiquísimos, la Biblia registra que Israel siempre fue considerado como un enemigo natural de sus vecinos. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que despierta a las naciones del mundo a levantarse unas con otras? ¿Qué es esa clase de sentimiento más exacerbado que conlleva una alta dosis de odio hasta llegar incluso hasta el odio de proferir el deseo de matar y de hacer desaparecer toda una sociedad, todo un estado, toda una nación, que significa para ellos la antítesis de lo que ellos consideran no son dignos de ser sus vecinos? Hay una respuesta sobre todo esto, por supuesto que hay una respuesta. Y esta respuesta es de carácter espiritual. Ahora me dirijo al pueblo cristiano. ¿Sabe usted por qué Israel es tan odiado en el mundo? Es por lo que Israel significa, no solo para Dios, sino también lo que Israel significa para la iglesia gentil. La Biblia dice: de los judíos viene la salvación, pero de entre la estirpe, la genealogía de Jesús, viene todas aquellas antepasadas generaciones que hace 2000 años tuvo como consecuencia el nacimiento
del Salvador del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en el vientre de una virgen, habiendo venido a este mundo, significó para el mundo espiritual de Satanás y de las tinieblas no solamente su derrota, el acabose de su reino, porque dice la Escritura que Jesús con su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, y ese es, a saber, el diablo. Y es que Jesucristo venció no solo la muerte, venció el infierno y venció a Satanás. Y la Biblia nos dice, ahora nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Todas las manifestaciones, toda la potestad que Dios Padre le dio a Jesús, dice el Señor, se lo ha dado también a la iglesia. De modo que Satanás ahora tiene dobles enemigos. Un enemigo natural por antonomasia, que es Israel, el pueblo de Dios. Y un enemigo adherido que ha sido injertado en Israel como pámpano, dice la Biblia, y este es la iglesia gentil, la iglesia neotestamentaria, la iglesia que hasta el día de ahora, dice la Biblia, que Jesús, habiendo venido a los suyos, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, Dios nos ha dado el derecho y la potestad de ser considerados hijos de Dios. De manera que esta es una respuesta y una explicación de carácter bíblico y espiritual a este odio que las naciones en el mundo ahora están manifestando hacia Israel. Ahora, por cierto, este pasaje que hemos leído nos dice la Escritura, Jehová, Dios Padre, hablándole a Israel, dice, y hablándole a la humanidad, en aquellos días yo pondré a Jerusalén como carga, como piedra pesada, que todas las naciones sentirán el peso de la existencia de un pueblo que cree en un solo Dios, y ese es el Dios creador que usted y yo creemos, el Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos, es su nombre, dice la Biblia. Y ese Dios, considerado así como por la religión judía, como el monoteísmo al cual debemos de creer también nosotros, ese Dios creador de todas las cosas, creador del universo, creador de todo lo que usted puede ver y percibir, es el Dios de los cristianos evangélicos también. Es el Dios de los que profesamos la fe en la Trinidad Divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera, amigo oyente o televidente que está del otro lado de la cámara, tengo que decirle que este conflicto visto así de carácter político, militar, territorial, porque este es otro de los insumos o otro de los ingredientes que sirven so pretexto para hacerle o tratar de quererle hacer la guerra imposible, la vida imposible, a Israel, es el tema del territorio. Hay una consideración que quiero trasladar a usted que vale la pena que usted también la considere. ¿Por qué si hablamos, por ejemplo, del mal llamado pueblo palestino? Y si decimos mal llamado pueblo palestino, porque entre sus orígenes, los llamados así palestinos tienen un origen común, y esto es la raza árabe. De manera que los palestinos llamados o denominados así son árabes en realidad, profesantes también de la religión islámica, por supuesto. Pero ¿qué sucede? Hay países grandes, vastos,
conflictos en extensión territorial, como Egipto, por ejemplo, que es un estado islámico también, como Irán, como Irak, como Jordania, como Arabia Saudita, como Marruecos, como Libia, como Líbano, como Siria, que es un país de territorio inmenso. ¿Por qué, habiendo o existiendo este conflicto, haberlo querido vender así como un problema de carácter territorial? ¿Por qué en aquel afán de solidaridad religiosa no haber querido trasladar a estos apenas 1,5 millones o 2 millones de árabes palestinos llamados así y recibirlos en sus territorios naturales? Hay un concepto que esto solo se maneja a nivel del lenguaje y del discurso de la geopolítica en el mundo. Es que hay una razón, y la razón es tener ahí cerca a esta comunidad de árabes dentro del Estado de Israel, porque debo de decir, para conocimiento suyo, los árabes palestinos están viviendo en territorios concedidos por el mismo Estado de Israel. Les ha concedido autonomía territorial, les concedió autonomía política, les concedió autonomía institucional, de manera que pueden ser considerados así como un mini estado, autogobernados por sí mismos. Pero la realidad no es así. Se da cuenta, por ejemplo, que los estados islámicos que financian el terrorismo internacional han azuzado, financiado, entrenado y planificado toda clase de ataques contra el Estado de Israel. El último de ellos, el pasado 7 de octubre del 2022, en donde hubo una masacre de judíos adyacentes a las fronteras con el Líbano, con Siria y otros países más. Luego de eso se vino la invasión del ejército de Israel contra el territorio de Gaza, que, como ya dije, es un estado concedido a las autoridades árabes palestinas en su caso. Y ahí tenemos el conflicto, está vigente. De hecho, estos días vuelve a entrar el ejército de Israel al territorio de Gaza, porque los organizaciones terroristas están causando graves ataques contra el territorio de Israel. Hay varios grupos armados irregulares llamados y reconocidos internacionalmente, por lo menos por los Estados Unidos, como grupos terroristas, y en este caso el grupo Hezbollah y el grupo Hamas. Usted conoce las noticias y puede enterarse de todo este tipo de fenómenos. De manera de que tras bambalina, mis estimados, la razón bíblica, la razón espiritual siempre sale a luz. ¿Sabe usted que el aliado natural, considerado así por el primer ministro de Israel en una de sus visitas que hizo a Latinoamérica el año pasado, muy específicamente al Brasil, dijo él, que los aliados naturales del Estado de Israel son los cristianos evangélicos en el mundo? Jesús dijo: orad por la paz de Jerusalén. Israel será erigida como la capital del mundo durante el gobierno del milenio de nuestro Señor Jesucristo, después de la gran tribulación. Y todos estos datos que yo estoy trasladándole a usted le pueden dar luz de la razón por la cual no solamente los enemigos odian a Israel, sino también el mismo Satanás, el mismo infierno odia a Israel. Zacarías dice: en aquellos días yo, Jehová, pondré como pesada carga, como piedra pesada a Israel. Bien que todas las naciones de la tierra se volcarán sobre ella, se vendrán sobre de ella. A tal punto, mis hermanos, que durante el segundo periodo de la gran tribulación, la Biblia
taxativamente dice, después de haber hecho un pacto de engaño entre el anticristo e Israel, dice la Biblia que habiéndose erigido el tercer templo que está ya por construirse, donde ahora se considera está la mezquita de Omán o la cúpula de la roca, es donde se erigirá el tercer templo de Salomón. Y ahí dice la Biblia, entrará la abominación desoladora, el anticristo, ese caudillo religioso y político que está pronto por hacerse aparecer en la palestra internacional, vendiéndose como la imagen perfecta del caudillo que resolverá todos los conflictos habidos y por haber en este mundo. Y claro, lo logrará. Pero será una paz falsa, dice la Biblia, porque después de los primeros 3 años y medio se desenmascarará literalmente como lo que es. El diablo mismo encarnado en un caudillo político que el mundo lo admirará como la panacea de todas las desavenencias históricas de este mundo. Más tarde solamente para desenmascararse realmente como lo que es el anticristo, el engendro de Satanás. Y será entonces cuando Dios hará desatar, dice la Biblia, toda su ira y su furor sobre este mundo, sobre los moradores de este planeta y sobre todas las cosas que en ellas hay. Habiendo planteado este escenario, porque este es un escenario que usted debe de imaginariamente por lo menos tratar de dibujarlo para tener una comprensión más o menos accesible a la realidad. Vea usted, porque muchas veces discutimos, argumentamos, muchas veces defendemos y muchas veces atacamos también. No solamente a fenómenos, no solamente a personas, no solamente a conceptos, sino también a instituciones. Y en este caso la institución del Estado de Israel representa para la vida moderna, como ya dije, en uno de los conflictos más grandes que ahora pesan sobre la preocupación de los líderes o de los principales líderes políticos en el mundo. Debo de decirle, pensé que hoy podía haber terminado esta exposición, pero me veo obligado a trasladar a ustedes la próxima semana en una tercera parte, porque alrededor y adyacente a este tema principal o a este foco principal del conflicto de Israel, hay situaciones, hay razones y hay conflictos que paralelamente se están desencadenando como consecuencias directa o indirecta a este problema. Porque naturalmente esto implica que hay aliados de una parte y hay aliados de otra parte. Y la buena pregunta que trataríamos de responder antes de despedirnos en esta noche es trasladándole a usted también, por supuesto, una pregunta. ¿Qué opina usted de este conflicto? ¿Qué postura tiene usted acerca de este conflicto? Solamente quiero dejarle en el tintero de su conocimiento lo que la Biblia dice respecto de la promesa que Jehová de los ejércitos le dio a Abraham cuando lo llamó de los caldeos de Mesopotamia para erigir de él una descendencia, dice la Biblia, que sería, si la podía contar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, en un pueblo de Dios. Y este era, por supuesto, Israel más tarde. Pero ¿sabe qué dice la promesa de Dios respecto del pueblo de Israel? Dice el Señor, dice Jehová:
Bendeciré, le dijo a Abraham, a los que te bendijeren, porque en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Pueblo de Dios, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado estamos nosotros? Usted no tiene idea la implicación de carácter espiritual que todo esto conlleva. Las maldiciones y las bendiciones de Dios, porque en este caso las maldiciones vienen de parte de la misma mano de Dios y las bendiciones también, pero esto en relación a la postura, a la decisión o a la escogitación que usted quiera o deba de tomar. Claro, usted tiene libertad. Si usted quiere constituirse en enemigo del mundo, será amigo de Dios. Pero si quiere ser enemigo de Dios, naturalmente es que está a favor del mundo. Así es que quiero dejarle a usted haberle hecho el traslado de todas esta suerte de inquietudes y que ahora mismo usted comience a pensar que la Biblia dice respecto de Israel que en Israel serán cumplidas todas las profecías en relación al término del cumplimiento de los gentiles, porque habiéndose terminado el tiempo de los gentiles, el acabose de esta humanidad y de este planeta habrá llegado a su término. Pase feliz día, pase feliz noche, me suscribo de usted. Muy atentamente, será hasta la próxima semana. Dios esté con usted.